Ya. Ya Amigos, está. Ya buenas está. tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a la hora que vean esta grabación. Gracias por conectarse. En el día de hoy tenemos una interesante lectura de la palabra de Dios en la Biblia. Perdón. Estamos en el Antiguo Testamento, el libro del Génesis 21. Vamos a ver la historia de Isaac. Es muy interesante. Recuerden que Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Dios bendijo a Ismael, le dijo que iba a tener descendencia, que él de iban a salir príncipes, etcétera. Gran tribu o numerosa gente iba a nacer de él, y bendijo a Ismael, hijo de Abraham y de Agar, que era la sirvienta de Sara. Luego nace Isaac, el prometido. Recuerden que unos tres personas se presentan en el campamento de Abraham y le dicen que va dentro de el periodo de un nacimiento, que son más o menos 40 semanas, e iban a regresar, y para ese entonces Sara iba a tener un hijo y que le pondría el nombre de Isaac. Luego Dios dice, bueno, a Ismael lo bendigo, pero mi alianza es con Isaac. ¿Sí? Entonces, Abraham, Isaac, luego viene Jacob, etcétera, es la línea de la promesa y la línea de la alianza que hace Dios con Abraham y su descendencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la historia precisamente de Isaac. Va a estar muy, muy interesante. Inclusive, pues podemos hacer preguntas y hablar un poquito más hacia atrás, ¿verdad? De Abraham y de Isaac. Bueno, por lo pronto vamos a decir la oración pidiéndole al Espíritu Santo que me ilumine a mí y a ustedes. Vamos a ver, aquí la tengo. Y que pues no tengamos error en lo que platiquemos, ¿verdad? Recuerden lo que hemos dicho muchas veces, ¿verdad? De nada sirve quedarnos con lo que hemos aprendido. De alguna forma hay que compartirlo, ¿verdad? Para que dé fruto. Entonces vamos a empezar con la oración del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor, nos vamos a poner en su presencia y vamos a pedirle al Señor Espíritu Santo que nos ilumine. Bueno, vamos aquí, alguien está entrando, ya está. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende tu luz enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo. Permítame. Y que en ti, que eres el espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien, continuamos. Ay, 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 ay. Bueno, volvemos aquí. Algo está pasando, como siempre, la falta de práctica. A ver. Aquí está, acá está arriba, dejar de compartir. Me hace falta práctica. Bueno, amigos, bienvenida, Rosita. Por ahí vi a Toño, por ahí Toño Briseño Sí, puede estar. bueno, Está escondido, pero aquí está oyéndonos. Entonces, como habíamos quedado, vamos a ver la historia de Isaac. Vamos a poner aquí, voy a compartirles la Biblia de Saludos a Jerusalén. todos. Saludo. Y estamos viendo el Génesis no, 21.
Es muy importante el Génesis 21. ¿Por qué? Por como les dijo, Dios dijo, la promesa la haré con Isaac. Aunque bendijo a su hermano, ¿verdad? A Ismael, y lo bendijo, etcétera. Dijo, sí, pero la promesa la voy a hacer o la voy a cumplir con Isaac, que es el hijo de Abraham y Sara. Yahvé visitó a Sara, como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. ¿Cuándo pasó eso? Cuando tres personas se presentan en el campamento de Abraham, en la encina de Mambré, y le dicen, dentro del término de un embarazo, que son 40 días, 40 semanas, perdóname, tendrás un hijo. Dice, concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez en el plazo predicho por Dios. Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido a Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Recuerden cuando hizo el pacto, dijo, bueno, a los 8 días de nacido vas a circuncidar a todo varón que esté en tu casa, nacido en tu casa o comprado, o de cualquier forma que viva contigo. Entonces, aquí llegan los 8 días y a Isaac lo tienen que circuncidar. La circuncisión era la muestra o el que esta persona formaba parte del pacto, de la alianza con Dios, ¿verdad? Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Dijo Sara, Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Por eso se dice que el nombre de Isaac es algo así como la risa, como vamos a leer, aquí está vamos a ver si aquí lo explica. Dice aquí, otra vez el juego de palabras acerca del nombre de Isaac. Ahora es una risa de alegría. Es lo que significa Isaac. Nació Isaac, pues Sara rió de alegría. Inclusive cuando le habían prometido que iba a tener un hijo, Sara dijo, no, ya estoy muy vieja. Y estaba oyendo la plática y se rió. Y los ángeles y ya ve Dios que estaba ahí, le dijo, ah, ¿por qué te ríes? Y dijo, dentro de 40 días vas a tener un niño y aquí está. Bueno, vamos a regresarnos. A ver si logro. Aquí está. ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Entonces, el nombre de Isaac es algo así como una risa de alegría. ¿Por qué? Pues porque causó mucha alegría el que haya nacido y la risa de que Sara no creía que iba a hacer eso, que a su edad iba a tener un hijo, ¿verdad? Bueno, creció el niño y fue destetado. Abraham hizo un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Cuando vio Sara el hijo que Agar la egipcia había dado a Abraham jugando con su hijo Isaac, dijo Abraham, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo Isaac. Primero había querido que tuviera Abraham un hijo con Agar y ahora resulta que le dan celos porque veía que Abraham pues amaba a los dos hijos de él, ¿verdad? Entonces dice, despide a esa criada y a su hijo, pues no va a heredar el hijo de esa criada juntamente con mi hijo Isaac. Abraham lo sintió muchísimo por tratarse de su hijo, pero Dios dijo a Abraham, no lo sientas ni por el chico ni por tu criada. Haz caso a Sara en todo lo que te dice, pues aunque en virtud de Isaac llevará tu nombre una descendencia, también del hijo de la criada haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Abraham se levantó de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. Le puso al hombro el niño y la despidió. Fíjense, parece que es una crueldad, pero pues Dios le está diciendo, haz caso a Sara en todo lo que te dice. Aquí es donde estamos juzgando con mentalidad del siglo XXI, algo que pasó hace 5,000, no más,
cuatro, 6,000, 5,000 años, ¿verdad? Ahora, este, fíjese lo que dice, también del hijo de la criada haré una gran nación por ser descendiente tuyo. No me acuerdo en qué de los Emiratos Árabes Unidos, en cuál de ellos están levantando un templo. ¿Qué es un sincretismo? O sea, es para todas las religiones abrámicas, o sea, que vienen de Abraham. Y están los judíos, están los cristianos y están los musulmanes, porque de alguna forma, pues todo empieza con Abraham, ¿verdad? Los judíos, por supuesto, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, etcétera. Los cristianos, pues después viene Cristo de la misma descendencia. Y los musulmanes o los árabes vienen, ellos se consideran descendientes de este Ismael, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense aquí, le da un pan, un odre de agua y los manda al desierto. Estamos pensando que es algo muy cruel, ¿verdad? Dice, ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. Como llegase a faltar el agua del odre, echó al niño bajo una mata y ella misma fue a sentarse enfrente a distancia como de un tiro de arco, pues no quería ver morir al niño. Sentada pues enfrente se puso a llorar a gritos. O sea, no había ya agua, el niño pues lo pusieron en una sombrita y ella se fue a otra enfrente y ahí estaba llorando. Oyó Dios la voz del chico. El ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. Entonces abrió Dios los ojos de Agar y vio un pozo de agua. Fue, llenó el odre de agua y dio de beber al chico. Dios asistió al chico que se hizo mayor y habitó en el desierto. Llegó a ser un gran arquero, vivía en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer del país de Egipto. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, hazle caso a Sara, y Sara quería que se fuera del campamento, a nosotros de primera mano, pues nos puede parecer una crueldad. Pero Dios ya tenía pensado todo eso, sabía que más adelante Dios les iba a ayudar, les iba a dar agua, iba a asistir al chiquito, el chico Ismael, y si iba a ser mayor, etcétera, y iba a ser pues el inicio de un gran pueblo. Dice aquí, pues he de convertirle en una gran nación. O sea, Dios tiene sus planes. Y a veces no los entendemos, ¿verdad? Como en este caso. ¿Por qué le dijo que lo expulsara al desierto? Si se va a morir. Dios tenía pensado que no se iba a morir, sino que iba a ser de él una gran nación. Tenemos un ejemplo. Queremos juzgar con mentalidad del siglo XXI, algo de hace 4,000, 5,000 años. Abraham y Abimelech en Beersheba. Por aquel tiempo, Abimelech, junto con Picol, capitán de su tropa, dijo a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues, júrame por Dios aquí mismo, sin mentir, y tanto a mí como a mis hijos y mis nietos, que la misma benevolencia que he mostrado contigo la tendréis conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Ese Abimelech era el rey de la zona donde vivía Abraham. Abraham no tenía territorios, él andaba ahí de nómada, ¿verdad? Pero vivía en lo que era un reino, vamos a decir, y el rey era Abimelech. Abraham dijo, lo juro, o sea que yo voy a tener siempre contigo, o sea, le tenía un poquillo de miedo, benevolencia, dice.
La misma benevolencia que he mostrado contigo, la tendrás tú conmigo y con el país donde te hemos recibido como huésped. Abraham dijo, lo juro. Entonces Abraham se quejó a Abimelech con motivo de un pozo que habían usurpado los súbditos de Abimelech. Dijo este, no sé quién ha hecho eso, ni tú me lo habías notificado, ni yo había oído nada hasta hoy. Un pozo de agua era muy importante en un país tan desértico como ese, ¿verdad? Ahí es donde acudían todos los ganados a tomar agua y la gente tomaba agua para vivir, ¿verdad? Abraham tomó unas ovejas y vacas, se los dio a Abimelech e hicieron los dos un pacto. Abraham puso 7 corderos aparte. Dijo Abimelech a Abraham, ¿por qué? ¿Para qué son estas 7 corderas que has apartado? Contestó, estas 7 corderas las vas a aceptar de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo he excavado este pozo. O sea, el pozo lo había excavado Abraham. Por eso se llamó aquel lugar Beersheba, porque ahí juraron ambos. Hicieron pues el pacto en Beersheba. Luego levantándose Abimelech y Picol, capitán de su tropa, se volvieron al país de los filisteos. O sea, este Abimelech era un rey filisteo. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó ahí el nombre de Yahvé, Dios eterno. Abraham estuvo residiendo en el país de los filisteos muchos años. Hicieron un pacto que Abraham iba a tener benevolencia con ese país y con el rey y los hijos y nietos del rey. Y solucionaron el problema del pozo, un pozo que había excavado Abraham. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Después añadió, aquí viene algo y lo mismo que lo que vimos con Ismael y Agar. Queremos juzgar con ojos, mente del siglo XXI, algo que pasó hace 4.000, 5.000 años. Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo ahí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. El país de Moria es donde está en estos, bueno, desde hace muchos siglos, Jerusalén, ¿sí? Jerusalén. Y ahí hay un monte, ¿verdad? Donde actualmente, bueno, durante muchos siglos estuvo el templo judío y después, pues ahorita está aquella del Domo Dorado, mezquita del Domo Dorado, ¿verdad? Que los judíos pues, están haciendo enojados porque eso era judío y lo tomaron los musulmanes, en fin. En ese monte, el monte donde está actualmente ese templo musulmán y anteriormente estaba el templo judío, ¿verdad? En ese monte, en esta época no había nada, era un monte pelón, lleno de rocas, pero ahí es donde le pide Dios que lleve a Isaac al país de Moria y ofrécelo ahí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga, y va a ser ese monte, el monte donde actualmente o posteriormente estuvo el templo. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Como en ese lugar batallas para conseguir leña, ellos llevaban su propia leña. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día de camino, levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta ahí. Haremos adoración y volveremos donde vosotros. Por aquí viene algo interesante.
Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. O sea, el hijo Isaac no era un niño chiquito ya, era un muchacho, porque podía cargar la leña que había traído cargando en un burro. O sea que era un muchacho fuerte, un muchacho, no sé la edad, pero ya era muchacho fuerte, ¿sí? Porque cargó la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, ¿verdad? Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, ya estaba acostumbrado Abraham a ofrecer sacrificios en honor de Dios, ¿verdad? Corderos, básicamente. Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó ahí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el ara encima de la leña. El ara aquí es altar, el altar. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo. Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el hijo, contra el niño, perdóname. No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo. Entonces uno dice, bueno, pues ¿de qué se trata, verdad? Esto es tratando de entender, acuérdense que habíamos hablado del tipo y el antitipo, ¿verdad? Aquí el tipo es un padre ofreciendo en sacrificio a su hijo, a su único hijo, a su hijo amado. Y luego tenemos el antitipo, o sea, en lugar de este tipo, más en el futuro, lejos ya, muchos siglos después, otro padre, ¿sí? Ofrece en sacrificio a su hijo, a su único hijo, a su hijo amado. Pero a diferencia, aquí el ángel le tiene la mano a Abraham y no lo tiene no le hace daño, no tiene que hacerlo sacrificar. En el caso de Jesús, ahí el Padre Dios permitió que su hijo fuera sacrificado en la cruz, ¿verdad? Entonces, esta es una prueba que le está poniendo a Abraham y también es una hacia el futuro, un antitipo en el futuro de lo que va a suceder con Jesús, ¿verdad? Que sí va a ser sacrificado. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. Ese monte, el monte Moriah, es donde está el monte donde está construido el templo, ¿verdad? O estuvo durante muchos siglos el templo judío en Jerusalén, ¿verdad? Y es un lugar, pues, muy santo, muy sagrado, ¿verdad? El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se dañará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. O sea que va a vencer a todos los enemigos. La puerta es en la muralla hay una puerta y si se adueñan de la puerta, pues pueden entrar y acabar con la ciudad. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones.
todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú, mi- en pago de haber obedecido tú mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Beersheba. Abraham se quedó en Beersheba. No sé si hay algún comentario sobre lo que acabamos de leer, pero es de suma importancia. Muchos le dicen, pero ¿cómo pudiste haber hecho eso? Le dicen a Dios, ¿verdad? Pues, son las pruebas que Dios pone, pero a la hora de la hora no quiere causarle daño a nadie. Lo mismo hizo con Ismael y con Agar. Los mandan al desierto. Uno dice, pero qué crueldad, se van a morir. Aquí va a sacrificar a su único hijo, pero qué crueldad. Y no lo sacrifica. Provee un carnero para poder ofrecer el holocausto. Entonces Dios pone pruebas. Hay un dicho mexicano, ¿no? Dios ahorca, ¿qué? Dios aprieta, pero no ahorca, algo así. O sea, te pone la prueba, pero la puedes pasar. Hay que tener la fe y la confianza en Dios de que esas pruebas son para algo, número uno, y dos, que vas a poder salir adelante. No te van a agotar o derrotar las pruebas. Ten la confianza. Transcurridos estos acontecimientos, anunciaron a Abraham: también Milca ha dado hijo a tu hermano Nahor. Perdóname, también Milca ha dado hijos a tu hermano Nahor. ¿Quiénes son estos? Bueno, ¿se acuerdan que había salido Abraham de la tierra de sus padres y ahí habían quedado un hermano, ¿verdad? Y su esposa. Entonces, este Nahor es el hermano de Abraham, que se había quedado allá de donde habían salido, ¿verdad? Y Milca, pues es la mujer. Dice, ha dado a tu hermano Nahor Uz, su primogénito. Bus, hermano del anterior, y Quemel, padre de Aram. Puised, Jasó, Pildas, Yasif y Betuel. Aquí está poniendo la lista de los, dice aquí, estos 8 le dio Milca a Nahor, el hermano de Abraham. O sea, no nomás un hijo, tuvo el primero, pero luego tuvo 8. ¿Sí? Su concubina llamada Reumá también dio a luz a Tebaj, Gahán, Tajás y Maca. O sea que aquí también con el hermano Nahor, Nahor hubo alguna cosa parecida a lo de Ismael y Agar. Tenía una concubina y también le daba luz, dio luz hijos. Sara vivió 127 años. Murió Sara en Quirat Arabá, que es Hebrón, en el país de Canaán. Abraham hizo duelo por Sara y le lloró. Dejó después Abraham a su difunta esposa y se fue a hablar con los hijos de Et. Les dijo: yo soy un simple forastero que reside entre vosotros. Dadme en propiedad sepulcral. Espérame. Dadme una propiedad sepulcral en vuestro territorio para poder sepultar a mi difunta cerca de mí. Respondieron los hijos de Tad a Abraham: escúchanos, Señor, tú eres un prestigioso jeque entre nosotros, así que sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para que entierres a tu difunta. Abraham se levantó e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Ed, y les habló en esos términos: si estás de acuerdo en que yo sepulte a mi difunta, escuchadme e interceded por mí ante From, hijo de Zohar, para que me dé de la cueva de Macpelá, que es suya y que está al borde de su finca. O sea,
Le habían ofrecido que se podían sepultar a Sara en cualquier tumba de los reyes o los príncipes de esos filisteos, pero él dice, no, yo quiero, dice aquí, escuchadme, interceded por mí ante Efrón, hijo de Sohar, para que me dé la cueva de Macpelá, que es suya y que está al borde de su finca. O sea, el dueño de esa finca, el dueño de la finca se llamaba Efrón, que me la dé de por lo que valga como propiedad sepulcral entre vosotros. O sea, no quiero que me la regale, la venda, me la venda. Efrón estaba sentado entre los hijos de Et. Respondió pues Efrón elitita a Abraham, teniendo como testigos a los hijos de Et y a todos los que entraban por la puerta de la ciudad. No, Señor, escuchadme, te doy la finca y además la cueva que hay en ella. Te la doy en presencia de mis paisanos. Sepultad a tu difunta. O sea, no querían recibirle dinero. Abraham hizo una reverencia a los notables que hacían de testigos y se dirigió a Efrón con estas palabras. Aunque venga de ti, quiero que me escuches. Te doy el precio de la finca. Acéptame y enterraré ahí a mi difunta. Respondió Efrón a Abraham. Señor mío, escuchadme. 400 ciclos de plata por un terreno que no suponen para ti y a mí. Sepulta a tu difunta. Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido, teniendo como testigos a los hijos de Ed, 400 ciclos de plata corriente de mercader. O sea, te lo querían regalar. Y dijo, pero como diciendo, vale 400, pero para ti, para mí, ¿qué son 400? Eran gente con mucha lana. Así fue como la finca de Efrón, que está en Macpelá, frente a Mambré, junto con la cueva que hay en ella y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes, pasó a ser propiedad de Abraham. O sea, era una cueva que está cerca de Mambré, que era donde tenía su campamento Abraham. Actuaron como testigos los hijos de Ed y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Porque estos pactos se hacían en la puerta de una ciudad, entonces se enteraba mucha gente que iba pasando. Era la forma de hacerlo público. Después Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, o sea, Hebrón, en Canaán. Hay una ciudad que se llama Hebrón, ahorita está en poder de los palestinos, pero es una ciudad que viene desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Dice aquí, así fue como aquel campo y la cueva que hay en él llegaron a ser de Abraham como propiedad sepulcral, recibida de los hijos de Et. Bueno, pasa el tiempo. Abraham ya era mayor, entrado en años, pues ya eran muchísimos años, ¿verdad? Y Yahvé le había bendecido en todo. Abraham dijo al siervo más viejo de su casa y mayordomo de todas sus cosas: Ven, pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a tomarte juramento por Yahvé. Era una forma de hacer, a ver, prométeme o júrame algo. O sea, mete la mano, dice, abajo de su muslo. ¿Y qué tocas si metes la mano debajo de tu muslo? Pues aquellas cosas, ¿ya? Porque pues ahí mete la mano y ¿qué tocas? Pues ya sabes, ¿verdad? Los testículos. Entonces, tocando los testículos es como se hacía el juramento. Alguien quería, ven, júrame, mete la mano, agárrame los testículos y júrame, o sea, por estos, ¿verdad? Ven, pon tu mano debajo de mi muslo, que voy a tomarte juramento por Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra y a mi patria y tomarás mujer para mi hijo Isaac. O sea, ya llegaba la edad de que Isaac tenía que casarse y Abraham estaba muy preocupado que fuera a encontrar ahí entre los cananeos
paganos, ¿verdad? Una mujer que lo alejara de Yahvé Dios y de la promesa, todo lo que había recibido de parte de Yahvé Dios. Búscame una mujer en la tierra, en mi tierra y mi patria. Dice, sino que irás a mi tierra y a mi patria a tomar mujer para mi hijo Isaac. El siervo respondió, tal vez no quiera la mujer seguirme a este país, o sea, traerla de allá para acá. ¿Debo en tal caso volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Contestó Abraham, guárdate de llevar allá a mi hijo. Yahvé, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que me tomó de mi casa paterna y de mi patria, y que me prometió bajo juramento que daría esta tierra a mi descendencia, enviará a su ángel delante de ti. Si la mujer no quisiera seguirte, no responderás de ese juramento que te tomo. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. O sea, si la mujer que encuentras una mujer y la quieres traer, pero no lleves a mi hijo allá. En todo caso, no lleves allá a mi hijo. El siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le prestó juramento según lo hablado. Tomó el siervo 10 camellos de su señor y algo de los mejores productos de su señor y se puso en marcha hacia Aram Naharín, hacia la ciudad de Nahor, el hermano de Abraham. Hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo, al atardecer, a la hora en que salen las aguadoras. O sea, llegó a esa ciudad después de un viaje y llegó a un pozo y los camellos los hizo que se arrodillaran para que pudieran beber agua del pozo. ¿A qué hora fue eso? Al atardecer, a la hora en que salen las aguadoras, las muchachas hijas que iban por agua para las necesidades de su casa de esa noche. Dijo Yahvé Dios, dijo Yahvé Dios de mi señor Abraham, dame suerte hoy y muéstrate fiel con mi señor Abraham. Voy a quedarme parado junto a la fuente mientras las muchachas del pueblo salen a sacar agua. Ahora bien, si digo a una muchacha que incline por favor su cántaro para que yo beba, y ella me responde, bebe, que también voy a abreviar tus camellos, que sea esta la que tienes designada para tu siervo Isaac. Y así conoceré que te muestras fiel con mi Señor. O sea, una especie, si la muchacha viene y me ofrece de beber y ofrece de beber para los camellos, esta es la que Dios ha seleccionado para Isaac. Apenas había acabado de hablar cuando apareció Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milcá, la mujer de Nahor. Fíjense, era hija de Betuel y Betuel era hijo de Milcá, la mujer de Nahor, o sea, era un nieto de Nahor, una nieta, perdóname, de Nahor. Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. La joven era de muy buen ver, virgen, que no había conocido varón. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. O sea, las fuentes, los pozos se van haciendo profundos y se amplía el pozo y hay escaleras hechas de tierra para poder bajar. El agua queda ya muy profunda. Dice, bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. El siervo corrió a su encuentro y le dijo, dame un poco de agua de tu cántaro. Bebe, señor, dijo ella, y bajando enseguida el cántaro sobre su brazo, le dio de beber. Cuando acabó de darle, añadió, también para tus camellos voy a sacar hasta que se hayan saciado. Vació rápidamente su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo. Sacó agua para todos los camellos. El hombre la contemplaba callado para saber si Yahvé había dado éxito o no a su misión.
En cuanto los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un anillo de oro de medio ciclo de peso y lo colocó en la nariz de la joven. O sea, es como ahora está de moda nuevamente ponerse joyas en la nariz, colgando de la nariz. Y luego puso en sus brazos un par de brazaletes de 10 ciclos de oro, o sea, de mucho valor. Después le dijo, ¿de quién eres hija? Dime, ¿hay en casa de tu padre sitio para hacer la noche? Ella le dijo, soy hija de Betuel, el hijo de Milcá, el hijo que Milcá le dio a Nahor. Y agregó, también tenemos paja y forraje en abundancia y sitio para pasar la noche. Entonces se postró el hombre y adoró a Yahvé diciendo, bendito sea Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que no ha retirado su favor y su lealtad para con mi señor. Yahvé me ha traído a parar a casa del hermano de mi señor. Se dio cuenta que ahí ese Nahor era el hermano de Abraham. La joven corrió a anunciar a casa de su madre todas estas cosas. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán. Este corrió donde el hombre este corrió donde el hombre afuera a la fuente. En efecto, en cuanto vio el anillo y los brazaletes en los brazos de su hermana Rebeca y le oyó contar lo que aquel hombre le había dicho, se llegó a donde él. Lo encontró todavía junto a los camellos cerca de la fuente. Le dijo, ven bendito de Yahvé, ¿por qué te quedas parado afuera? Si yo he desocupado la casa y he hecho sitio para los camellos. El hombre entró en la casa, Labán desaparejó los camellos y les dio paja y forraje. A continuación ofreció al hombre y a sus acompañantes agua para lavarse los pies. Después les sirvió de comer, pero el otro dijo, no comeré hasta no beber, hasta no haber dicho lo que tengo que decir. A lo que respondió Labán, habla. Yo soy, dijo, siervo de Abraham. Yahvé ha bendecido con largueza a mi señor que se ha hecho rico, pues le he dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y esclavas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi señor, envejecida ya, dio a luz un hijo a mi señor que le ha cedido todo cuanto posee, heredero único. En cuanto a mí, mi Señor me ha tomado juramento en estos términos. No tomarás mujer para mi hijo de entre las hijas de los cananeos en cuyo país resido. Vete a la familia de mi padre y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo. Yo contesté a mi Señor, ¿y si no me sigue la mujer? A lo que él respondió, Yahvé, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y le dará éxito a tu viaje. Y así tomarás mujer para mi hijo, de mi parentela y de mi familia. Solo te consideraré inocente si cuando vayas donde mi parentela no te la da. Quedarás libre de mi maldición. Pues bien, al llegar hoy a la fuente me dije, Yahvé, Dios de mi señor Abraham, si piensas dar éxito al viaje que he emprendido, voy a quedarme parado junto a la fuente. Si le digo a la muchacha que salga a sacar agua, que me debe beber un poco de agua de su cántaro, y ella me responde, bebe tú, que voy a sacar también para tus camellos, que sea esa la mujer que Yahvé tiene destinada para el hijo de mi señor. Apenas había acabado de hablar conmigo mismo cuando apareció Rebeca con su cántaro al hombro. Bajó a la fuente y sacó agua. Yo le dije que me diera de beber. Enseguida bajó su cántaro del hombro y me dijo, bebe, que también voy a abreviar tus camellos. Bebí pues y ella abrevó también los camellos. Yo le pregunté, ¿de quién eres hija? Me respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milcá dio a Nahor. Entonces puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus brazos.
Después, postrado, adoré y bendije a Yahvé, el Dios de mi señor Abraham, que me había puesto en el buen camino para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, decidme si estáis dispuesto a usar de favor y lealtad para con mi señor. Ahora pues, decidme si estás dispuesto a usar de favor y lealtad para con mi señor. Si no, decídmelo también para tomar una u otra decisión. Respondieron Labad y Betuel, este asunto es cosa de Yahvé. Nosotros no podemos decirte que está mal o que está bien. Ahí tienes a Rebeca, tómala y vete, que sea ella mujer del hijo de tu señor, como ha decidido Yahvé. Cuando el siervo de Abraham oyó lo que decían, se postró rostro en tierra, adorando a Yahvé. Acto seguido, sacó el siervo objetos de plata y oro y vestidos y se los dio a Rebeca. También hizo regalos a su hermano y a su madre. Luego él y los hombres que lo acompañaban comieron y bebieron y pasaron la noche. Al levantarse por la mañana, dijo él, permitidme que marche donde mi señor. El hermano y la madre de Rebeca respondieron, que se quede la chica con nosotros unos días, por ejemplo, 10, luego se irá. Mas él les contestó, no hagas que me retrase, puesto que Yahvé ha dado éxito a mi viaje, dejadme salir para que vuelva donde mi señor. Ellos contestaron, llamemos a la joven y preguntémosle su opinión. Llamaron pues a Rebeca y le preguntaron, ¿qué? ¿Te vas con ese hombre? Me voy, contestó ella. Entonces despidieron a su hermana Rebeca, a su nodriza, al siervo de Abraham y a sus hombres. Bendijeron a Rebeca con estas palabras. Oh hermana nuestra, que llegues a convertirte en millares de miriadas y conquiste tu descendencia la puerta de sus enemigos. Rebeca se puso en marcha con sus doncellas, montaron en los camellos y siguieron al hombre. El siervo tomó a Rebeca y se fue. Entre tanto, Isaac había venido del pozo de Lahai Roy, pues habitaba en el país de Negueb. Una tarde había salido Isaac de paseo por el campo cuando al alzar la vista vio que venían unos camellos. Rebeca a su vez levantó la mirada y al ver a Isaac se apió del camello. Luego dijo al siervo, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Dijo el siervo, es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac introdujo a Rebeca en la tienda y la tomó por esposa. O sea, vámonos rápido. Isaac clamó y así se consoló por la pérdida de su madre. Mira, qué tierno. Abraham tomó a otra mujer llamada Keturah. O sea, el viudo, Abraham, después de que murió Sara, se volvió a tomar otra mujer llamada Keturah, que le dio a Simram, Yoxán, Medán, Madián, Isbac y Suaj. O sea que tuvo muchos otros hijos. No nomás tuvo a Abraham, no nomás dijo como Abraham no nomás tuvo a Ismael y a Isaac, tuvo otros montón de hijos, pero estos ya quedan fuera de la película. Ahí Dios no los tomó en cuenta para el pacto, para la alianza. La alianza era con uno de ellos, Isaac. Dice, Yoxán engendró a Seba y a Dedán, hijos de Dan, fueron los azuritas, los letusíes, o sea, fueron tribus, hijos de Madián, y aquí hay tribus. Todos estos fueron descendientes de Ketura. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. O sea, el heredero era Isaac. A los hijos de las concubinas que tenía Abraham, o sea, tenía aparte concubinas, les hizo donaciones
y viviendo aún, los separó de Isaac, enviándolos hacia el levante al país de Oriente. O sea, a los hijos de las concubinas los mandó a otro lado, para que no estuvieran, Isaac no tuviera problemas con ellos. Abraham vivió 175 años. Abraham murió, pues, en buena ancianidad, viejo y lleno de días, y fue a juntarse con su gente. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron. Vino Ismael a sepultar a su padre. Sus hijos, Isaac e Ismael, lo sepultaron en la cuenta de Macpelá, al borde de la finca de Efrón, hijo de Sohar, y Litita, enfrente de Mambré. Era la finca que Abraham había comprado a los hijos de Et. Ahí fue sepultado Abraham con su mujer Sara. Después de la muerte de Abraham, bendijo Dios a su hijo Isaac, que se estableció en las inmediaciones del pozo de Lahai Roy. Ismael, el hijo que engendró a Abraham de la egipcia Agar, esclava de Sara, tuvo descendientes. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, por orden de nacimiento. Y un montón de nombres, no los voy a decir porque no los voy a pronunciar bien. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, según sus poblados y sus aduares, 12 caudillos de otros tantos pueblos. Ismael vivió 137 años. Luego murió y fue a juntarse con su gente. Ocupó desde Javilá hasta el sur, que es un desierto, y cae enfrente de Egipto, según se va a Asur. Se estableció enfrente de todos sus hermanos. Bueno, vamos a dejarlo ahí, hasta ahí. Y vamos ahora a ver más adelante, ya vimos la historia de Abraham, vamos a ver la historia de Isaac y de Jacob, que es el hijo de Isaac. ¿Algún comentario, alguna duda, algo que quisieran ustedes concluir? ¿Me No están duda, oyendo? pero sí. ¿Eh? Nada, nada, nada. ¿Me están oyendo? Sí, Sí, perfectamente bien. Pero, Entonces, Ismael, el hijo de Agar, asistió al funeral de su padre, por supuesto, lo acabamos de leer. porque su padre los había despachado cuando Sí, había. pero acuérdate que Dios, de alguna forma había también bendecido a Ismael. Y de alguna forma Ismael, también, vamos a decir, aquí está, mira, sus hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron, a los dos. Fueron a su entierro, por decir algo, en la cueva de Macpelá. En esa cueva es donde está enterrada también Sara, ¿verdad? Ahora, tuvo muchos otros hijos, Abraham, ¿eh? Ya vimos cuántos. Y eso nomás son con su nueva esposa. Abraham tomó otra mujer llamada Keturá. Y aquí está el montón de hijos, ¿sí? Y también tuvo concubinas, a los hijos de las concubinas que tenía Abraham. O sea, no de la mujer, de esta mujer que acabamos de ver aquí, Keturá, no, concubinas, aparte. Dice, Abraham les hizo donaciones y viviendo aún él, los separó de Isaac, enviándolos hacia el levante al país de Oriente. O sea que para que no tuviera problemas su hijo Isaac, los mandó a otro país. Y los hijos de Keturá, pues esos sí eran medios hermanos, vamos a decir, de Isaac, ¿verdad? Pero ¿qué sigue? Pues que Ismael de alguna forma en algún momento se ¿cómo podemos llamarle? Con su padre se volvió hacia su padre, ¿verdad? Lo reconoció como padre y reconoció a Isaac como su hermano. Bueno, medio hermano, su hermano, ¿verdad? Y ellos lo enterraron, sepultaron a su padre Abraham. ¿Sí? ¿Está claro oye, eso? y así como dice Huicho, Ismael viene a sepultarlo con todo y que los había mandado con su mamá, En pues algún momento de la historia, porque son muchísimos años, se han de haber reconciliado, ¿sí? seguramente. Se dio cuenta Abraham y se dio cuenta
y se dio cuenta a Ismael, ¿verdad? Que aquello había sido una prueba de Dios, la misma prueba o parecida a la prueba que le puso a Abraham y a Isaac, ¿verdad? O sea que, Eso iba yo a comentar, porque también Isaac, ¿por pues qué no se podría enojó haber dicho, Isaac con oye, su no, papá, verdad? pues, exactamente, porque pues, oye, me ibas a matar, nada más que pues de suerte vino el ángel, ¿verdad? Y el Pero estabas cordero, dispuesto a matarme. ¿sí? Sí. Ellos, yo creo que ayudados por el Espíritu Santo, lo que han de ver son pruebas que nos pone Yahvé Dios y reconoce a Ismael, a su padre, Abraham, y va a sepultarlo, ¿verdad? Igual que Isaac, ¿verdad? Ujú. Ahora, tuvo muchos otros hijos que ya no se habla de ellos, nomás se habló aquí, los de Keturá, ¿verdad? Y un montón de hijos. Y aparte un montón de hijos con las concubinas, o sea que Abraham estaba muy activo, ¿verdad? Y ya viejito. Bueno, vamos a dejarlo aquí con Está los bien. descendientes de Ismael. Acuérdense que había dicho Dios, le dijo a Ismael, lo haré de muchas tribus, o sea, cabezas o de muchas tribus. 12 caudillos de otros tantos pueblos, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí en el 19. ¿No hay ninguna otra pregunta o algo más? No, estuvo muy bien. Qué bueno. Qué bueno que Gracias. les interesó. No, no, ustedes, gracias por conectarse. Déjenme apuntar aquí en que nos quedamos en el capítulo 25, en el 19. Déjenme salirme de aquí. Todo esto es muy interesante, pero hay que tener, como les había dicho al iniciar, mentalidad del siglo XXI para entenderle a lo que pasó hace 4.000 años, 5.000 años. Está difícil, ¿verdad? Hay que entender también la mentalidad del que escribió la historia. O sea, el que escribe el libro del Génesis, pues tiene la mentalidad y la cultura de aquellas épocas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y más que el texto así, letra por letra, palabra por palabra, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Dios? Porque para eso está en las Sagradas Escrituras. Se está revelando Dios al pueblo, a nosotros se nos está revelando, ¿verdad? Se nos revela primero en el Antiguo Testamento como el único Dios y un Dios poderoso, ¿verdad? Entonces, Dios exige y tú me vas a seguir, pero te voy a exigir. A ver, esta es la prueba que le pone a Abraham, lo de Ismael y lo de Isaac. Y va a seguir poniéndole pruebas a todos los que lo siguen. ¿Por qué? Porque era la mentalidad de aquellas fechas, de aquellas épocas, ¿verdad? Bueno, amigos, pues les agradezco que se hayan conectado, no quiero alargar más. Nosotros, Dios mediante, nos vemos el próximo lunes con Nuevo Testamento. Recuerden, estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia en los primeros años. Les agradezco y nos veremos Dios mediante. Les deseo la gracia y la paz de parte Muchas de gracias. nuestro Señor Jesucristo. Buenas Amén. noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, Buenas noches.